verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista, cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón, cuando juega Uruguay con los 3 millones, corren las agujas, corren. Veíamos la partida de los jugadores uruguayos hacia Montevideo con la Copa, la imagen de calma, ¿no? No había euforia alrededor, eran muy pocos los uruguayos presentes en ese lugar donde la delegación uruguaya se embarcaba rumbo a Montevideo. Lo cierto es que fue un campeonato mundial que se hizo después de que se habían realizado ya los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres. El mundo, pero fundamentalmente el continente europeo, volvía a vivir después de una tragedia gigantesca. Se acostumbra en los libros de historia a hablar de Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. En realidad, la segunda fue bastante más amplia que la primera porque hubo combates en Asia, en Oceanía, también en África, no en América. Y justamente Brasil fue el designado. 1950, la posguerra, la vuelta de muchos países importantes al ámbito futbolístico, el debut de Inglaterra, todo eso a partir de este momento. El avión que traía el equipo del Torino desde el partido de Benfica en Lisboa nunca llegó al aeropuerto de Turín. Se estrelló contra esta pared en la colina turinesa de Superga y aquí los visitantes vienen de todo el mundo a rendir homenaje al grande Torino. Perdieron la vida 18 jugadores, 6 acompañantes, 3 periodistas y 4 miembros de la tripulación. La conmoción fue enorme y tuvo resonancia mundial. Los funerales fueron multitudinarios. 18 jugadores del Torino, que era la base de la selección italiana, el cuádruple campeón del fútbol italiano, murieron en las afueras de la ciudad cuando volvían de Lisboa de jugar un partido contra el Benfica. Italia quedó diezmada, más allá de lo que significó la guerra, la muerte de tantos jugadores, entre ellos el padre de Sandro Mazzola, que después fue figura de los 70, la muerte del entrenador, la muerte de jugadores muy importantes como Franco Ossola. Bueno, una cantidad de jugadores que diezmaron al seleccionado italiano, que viajó en barco. Se negaron los futbolistas italianos que fueron designados para el Mundial de 1950 a viajar en avión. Hubo un gesto muy recordado del Club Atlético River Plate, que envió a su equipo a jugar partidos de homenaje con Torino. Fue la tragedia más grande de la historia del fútbol italiano, la caída de tantos jugadores que, insistimos, habían logrado ganar los últimos 4 campeonatos. Ahí está el Torino inmortal, el grande Torino, como le llamaban en aquellos años duros de la posguerra al seleccionado italiano. 31 muertos en el avión, 18 de los jugadores, 10 eran titulares. Estamos observando el partido entre Suiza y México. Lo curioso de este partido es que ambos equipos tenían camiseta roja. Nadie tenía camiseta alternativa. El partido se jugó en Porto Alegre. Se hizo un sorteo y los mexicanos tuvieron que jugar con la camiseta de Gremio, uno de los equipos de Porto Alegre, con camiseta negra, azul y blanca. Estamos viendo Uruguay-Bolivia, el choque en una zona que los tenía solamente a ellos. Bolivia volvía a jugar después de 1930, cuando fue uno de los equipos que abrió el campeonato mundial justamente en Montevideo. El triunfo de los uruguayos fue contundente, fue un solo partido y Uruguay le ganó a los bolivianos 8-0, prácticamente un entrenamiento. Ya números en las camisetas, otro gol de los uruguayos, la tranquilidad de haber triunfado sin ningún tipo de inconvenientes, un partido que no tuvo equivalencias. Donde sí hubo equivalencias
y vaya a darse cuenta uno cómo, fue el debut de la selección inglesa, que ahí está de camiseta oscura, ante los simpáticos muchachos de los Estados Unidos, grandes comedores de hamburguesa, de popcorn y también jugadores de fútbol, que tenían a varios escoceses, a un par de descendientes de italianos y a un haitiano que jugaba en el equipo. Lo increíble del encuentro fue que Estados Unidos derrotó a Inglaterra 1-0 con un cabezazo de ese muchacho que iba en andas, que se llamaba Gaetjens de apellido, que vendía café en Brooklyn y que fue un haitiano que terminó convirtiendo el gol y marcando el papelón inglés en su presentación en la zona que ganó España. Vamos a la final. Brasil vestido de blanco ante Uruguay. Era un cuadrangular la final. España, Suecia, Brasil y Uruguay. El estadio Maracaná, toda la gente de pie, más de 200.000 personas. Si podemos juntar 1.000 uruguayos hubiera sido mucho. Y el resto solamente brasileños. Atacaba Brasil, atacaba la imagen del arquero Roque Máspoli, que es vencido por el tiro cruzado para el 1-0. Con el empate, y está bien marcar esto porque era un cuadrangular, Brasil se consagraba campeón. Ganaba 1-0, la fiesta estaba preparada. Recordemos que hasta ese momento Brasil había participado sin ningún suceso en los 3 mundiales anteriores. La incorporación de los jugadores negros le había dado otro potencial. Llega el empate, esa aparición de Schiaffino, metiendo un derechazo al primer palo del arquero Barbosa, que era la gran esperanza en el arco brasileño. La corrida de Alcides Gigia, el remate mordido, bien esquinado. Barbosa, que acostumbraba a lanzar la pelota al córner tirándose de esa forma, no puede detenerla y esta se mete en el arco brasileño. 2-1, muy cerca del final. Barbosa, que usaba rodilleras, en esa época se usaban, no lo puede creer. Y Brasil, que buscaba llegar al empate, porque con el empate salía campeón el cuadro brasileño. Faltaban 8 años para que debutara Pelé en ese equipo. Esta es una de las jugadas finales, el tiro que se va desviado y el festejo solitario de los uruguayos, celebrando con algún allegado, con algunos auxiliares, sin poder creerlo. Un compañero que lo levanta a Gigia es nada menos que Obdulio Varela, el mediocampista central, el negro jefe, como dice la canción de Jaime Ross. La Copa Jules Rimet, la cara de póker del presidente suizo de la FIFA, dándosela ahora a Obdulio Varela ante la mirada. Parece un velorio más que un festejo, ¿no? Los brasileños sin poder entender lo que había pasado y la vuelta olímpica donde no hubo agresiones, la multitud que se fue rápido a ganar las calles de Río, suicidios inclusive hubo, Uruguay campeón, Brasil el mejor team del mundo, dice el diario. Bueno, en este caso el campeón fue Uruguay. A ver. Tiene la fiesta preparada, somos Gardel si no nos hacen más de 3. Ya están cumplidos, tranquilidad muchachos, y los dejaron solos otra vez. Retumba fuerte, los de afuera son de palo, los condenados se resisten a perder. La gente nos decía que nos hacían 4 o 5, porque venía goleando a todas las selecciones, ¿no? Y hubieron unos dirigentes que hablaron con Obdulio el día antes del partido, y estuvieron charlando y dijeron que habíamos cumplido, ¿no? Que nos comportáramos bien dentro del campo de juego, que no tuviéramos ningún problema, que si nos hacían 4, tenemos que darnos conformes. Maracaná fue lo más grandioso desde el punto de vista deportivo que yo veo en el fútbol, y eso es intocable, ¿eh? Está en la historia, no se puede tocar. ¿Está como un poco aburrido de Maracaná? Porque creo que lo pasado pisado. Ajá. ¿No es así? No, no es así cuando las cosas son muy grandes, Obdulio. Grandes yo no sé en qué. Pero caramba, un mundial en esas condiciones. ¿Y qué va a ser? Son cosas que tienen que pasar. No. Y la gente del 24, 28 y 30 no pensaban en eso. Claro, pero fue distinto. Creo que alguien ha dicho que de 100 partidos Uruguay ganaba 1 y ganó ese justo. ¿Usted cree eso? Bueno, yo qué sé. Hay que tener suerte en todo. Claro, pero ¿usted hubiera jugado la revanchita? No, porque ya está firmado. Ya estaba firmado eso. Nada de revancha. No, mi hijo, no, y menos con eso. ¿Sí? Oh, Eran muy difíciles. y le comen los talones. Sí. No. ¿Y alguno de... Lo que está hecho, está hecho. Ya no se vuelve para atrás.
La noche de la celebración del triunfo uruguayo, que era un triunfo imposible. Ahí Obdulio Varela no dijo nada, solamente una frase. Dijo, si lo repetimos 100 veces perdemos 99, lo que era la verdad, según él. Y les dio la espalda a los fotógrafos. Y después, cuando se hizo la celebración en el hotel, él huyó sin que nadie se diera cuenta. Y se fue a las calles de Río, anduvo deambulando, una ciudad de luto, triste, tristísima. Se metió en uno de los pocos bares que veía abiertos, después en otro, bebió una cerveza, otra, y veía a sus víctimas. Él había odiado aquel monstruo enorme de 200.000 cabezas que rugía, la mayor multitud jamás reunida en un estadio de fútbol. Y era muy difícil enfrentarla como la enfrentó este capitán que había sido el que había encabezado la huelga de jugadores más larga de la historia del fútbol también, la nuestra, 7 meses de huelga. Y después fue el capitán de la selección uruguaya, el gran protagonista de esa victoria. Él los había odiado cuando los vio así, pero después ya no eran 200.000, ya no era una bestia de 200.000 cabezas, estaban solitos, de a uno, llorando. Y para colmo decían, foi Obdulio, foi Obdulio. Y él no se dio a conocer, nadie lo reconoció, pero los acompañó durante toda la noche. Se pasó la noche bebiendo, abrazado a los vencidos. Que a mí me gusta mucho esa historia porque es también una historia de dignidad. Bueno, el resumen del campeonato con 13 participantes, con Uruguay, Brasil y Suecia en los 3 primeros puestos, con un promedio de 4 goles por partido. Impresionante. El goleador fue Ademir, brasileño, con 8. 1 millón y un poquito más fueron las personas que vieron los partidos. De ese millón, descuenten que no menos de 600 o 700.000 personas se las llevó solamente el estadio Maracaná, porque albergaba esa cantidad de gente toda de pie. La selección, que tiene a varios uruguayos, por supuesto a Cicinho y a Ademir, brasileños, a varios españoles que hicieron un buen campeonato, el arquero del Barcelona, Ramallets, que después jugaría contra la Argentina un par de partidos amistosos. Un torneo que pasó a la historia ante muy pocos conjuntos por la hazaña uruguaya en el Maracaná. Quedó una persona sindicada o señalada como el gran culpable de la derrota brasileña. Era hasta ese momento una de las figuras del seleccionado brasileño. Según muchos, el mejor arquero de la historia de Brasil. Pensemos que después de él no vinieron grandes arqueros en el fútbol brasileño. Sí logró disfrutar de sólidos guardametas Brasil en los últimos 10 o 15 años. Lo que vamos a ver y escuchar es la canción de homenaje que uno de los creadores de la famosa murga uruguaya, Garrate Catalina, Tabaré Cardoso, junto con su hermano Yamandú, le dedicó justamente a Barbosa. Esta es la canción y se llama El hombre que murió 2 veces. La noche está de luto, la fiesta terminó, el mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, el sueño se perdió, el llanto de un borracho es un montón de maldición. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Un viejo vaga. Bueno, el final, murió no hace mucho Barbosa, el arquero brasileño,
que cuando no tenía trabajo fue contratado por la Municipalidad de Río de Janeiro y se le encargó particularmente de limpiar permanentemente el área del lugar donde le hicieron el segundo gol, el gol de Giglia. Una condena efectivamente en vida. Si por un asesinato te pueden dar de 8 a 25 años o 30 años de cárcel, a Barbosa le costó llevarlo encima más de 50. Esa fue la historia terrible del arquero brasileño, que era el arquero del Vasco da Gama, el equipo de la gente humilde junto con Flamengo, los equipos de Río de Janeiro donde jugaban los negros, no así Fluminense, que era el equipo de la elite de origen europeo. Hasta acá llegamos con 1950, Fernando, Pablo. La verdad, impecable. Muy rico en anécdotas, muy rico en un montón de vivencias ese mundial.